Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Yanni Mejía. Para mí es un honor tenerlos nuevamente en este espacio donde podemos aprender, curiosear un poco, encontrar y encontrarnos también. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona que me formó como terapeuta holística en mis primeros años en México y hoy es un honor tenerlo en este espacio. Javi, bienvenido al podcast de Yanni. Yani, muchísimas gracias. Muy contento, muy feliz de estar por aquí, otra vez en Ciudad de México, contigo, aceptando esta invitación, compartiendo acá micrófonos para hablar de todos los temas que estamos viviendo, ¿no? Que se vienen. Gracias por esa invitación y por este espacio. Con mucho amor y con mucho honor tenerte acá. Bueno, Javi, hay unas cositas, unos temas que voy a estar hablando, preguntándote, debatiendo un poco los dos, sobre la era de Acuario, sobre el libre albedrío. Sabemos que la astrología nos confronta un poco con el libre albedrío y el proceso álmico y también, como de sorpresa del pastel, los tránsitos que se unen ahora con mayo y junio. Pero empiezo este episodio preguntándote, tú que eres astrólogo hace muchos años, ¿qué significa la era de Acuario y cómo conecta con que todo el mundo está buscando la espiritualidad ahora? Pues mira, Yani, que el tema empecemos como contándole a la gente qué es una era, de dónde parte la era. La era nos da relación a 2000 años desde que se empezó a contar. Entonces, de ahí viene la famosa frase, cuando estábamos antes del año 2000, que el mundo se va a acabar, que llega el 2000, que llegan los tres ceros, de todo este episodio, ¿no? Entonces, eso corresponde mucho a la primera era, y esa primera era que ya vivimos desde el año 1 que empezamos a contar hasta el año 2000, estuvimos por astrología en la era de Neptuno, en la era pisciana. Para poner un poquito más en contexto a los que de pronto no son tan habilidosos con la astrología, pero que todos podamos entender cómo era antes. ¿Y cómo era antes? Pues miramos los abuelos, miramos los antepasados, lento, despacioso, cadencioso, de pronto muy nubuloso también, no cuente, quédate callada, el secreto, lento, despacio y a la vez las familias multiplicándose mucho. Eso es típico de la era neptuniana. Llega Acuario, llega Urano, que es su planeta regente, y empezamos desde el 2000-2010 a tener un evento diferente donde se acelera con la tecnología. Entonces todos los procesos tecnológicos hacen que también nuestra psique, nuestro sistema nervioso, lo vivamos diferente. Entonces vienen las nuevas enfermedades, viene el estrés, viene la sensación de ir más rápido, y eso es lo que percibimos que ahora el reloj sigue teniendo las mismas 24 horas, pero da la sensación de que el tiempo como que no alcanza, como que va más rápido. Y junto con eso, como Urano le corresponde ser la octava de Mercurio, estar por encima de Mercurio, que Mercurio viene a ser la carta que enviábamos con la lengüita y la carta y apostillaje y se va esa carta y a ver si llega a donde el familiar. Ahora ya no es la carta, ahora pues agarras el WhatsApp y mandas un mensaje de manera uraniana, directa, concreta, se va más rápido. Entonces los procesos se aceleraron. Así como en el afuera vimos que esos procesos se aceleraron con cosas físicas tangibles o procesos que nosotros hacíamos, pues asimismo nuestra sensación del sistema nervioso, que es lo que rige Urano, esa electricidad y esos mensajes que van desde la psique hasta alguna parte de nuestro cuerpo también se aceleran. Por eso ahora hay más interés por qué más hay, quién soy yo, qué más puedo descubrir, qué más puedo llegar a ser, y una velocidad y una sensación de que el tiempo también pasa más rápido. Lo cual es una maravilla porque esto, pues claro, visto con ojos de víctima y visto con ojos de miedo y con ojos de ego y con ojos de todo esto, pues terrible, ¿no? Y esto está mal y esto no puede ser y antes era mejor. Cuando decimos antes era mejor es porque no estoy entendiendo la era uraniana, no la estoy comprendiendo. Entonces, me quiero quedar en el ayer, pero ya no estamos en el 90, en los 80, ya no podemos sacar la máquina de escribir. Entonces, debemos aprender a utilizar las herramientas actuales, queramos o no. Eso es como Urano, ¿no? Que nos lleva a ese ritmo y a esa velocidad de lo que siempre se dice vibrar alto. O va también trabajando con esa parte de cómo estás vibrando. Entonces, que la vibración alta siempre nos conecta con seres de alta vibración, pero para llegar allá necesitamos velocidad. Por ahí va como esa era. Sí, bueno, también recordemos, y eso es algo que lo aprendí contigo, recordemos que Acuario rige también como característica la parte de la humanidad y la parte altruista. La era de Acuario conecta con la espiritualidad. Actualmente es que se está empezando a levantar esta energía rápida de espiritualidad
porque el mundo necesita unión para crecer. Se viene una temporada donde el altruismo, la ayuda humanitaria y la ayuda a los demás, la ayuda en grupo, se tiene que fortalecer. Yo siempre he dicho que cuando una persona adquiere conocimiento, porque a Acuario también le gusta mucho el conocimiento, y no lo transmite, comienza a tener cuestiones como de todo va más lento, todo está bloqueado y demás. El conocimiento, yo lo veo como un tipo de iluminación. Y para nosotros seguir sintiendo que ese conocimiento vale la pena, tiene que ser pasado. ¿Cómo conecta la era de Acuario con los aspectos emocionales o las crisis emocionales que están teniendo las personas más, sí, las crisis emocionales que están teniendo más de seguido? ¿Cómo conecta eso? Hay más facilidad para somatizar. Entonces, lo que antes en la era neptuniana, todos los que nacimos antes del 2000, pensábamos o no teníamos esa capacidad o esa responsabilidad acerca de nuestros pensamientos, desde el entendido que no solamente para que se manifieste lo tengo que decir o verbalizar o contárselo al otro. Ahora ya hay más conciencia para saber que incluso lo que estoy pensando, pues tarde que temprano se va a presentar en mi vida y se va a manifestar, ni bueno ni malo, o sea, va a variar. Digamos que el bueno o malo ya pasa desde el observador de cómo lo ves tú, desde tu esquina, ¿sí? Pero en la relación a la pregunta está más conectado a la velocidad con la que somatizamos. Por eso ahora ocurre un episodio emocional y casi que el cuerpo lo somatiza o el mismo día o 2, 3 días después. Antes era más lento y antes por eso era más difícil comprender qué tiene que ver que me separé hace 10 años con esto que me está pasando ahora físicamente. Eso era en Neptuno, del 2000 hacia atrás. Del 2000 para acá vivo el evento y casi que inmediatamente somatizo, somatizar la capacidad que tiene el cuerpo de percibir de manera física todos estos temas que no se logran anidar. Eso por un lado. Y por otro lado ya también da la conexión que primero va la orden del pensamiento y después es que llega la emoción. En cambio antes, en la era neptuniana, era al revés, Jan. En esos estudios antes era al revés. Por eso era normal que en el colegio nos dijeran deje sus emociones o en un trabajo, deje las emociones en su casa. Sí, usted viene aquí a trabajar, usted viene aquí a estudiar, deje las emociones y lo que le esté pasando déjelo en la casa. Y era muy normal y pues había que irse por esa línea. Ahora un maestro que diga eso o en un trabajo que diga eso, incluso hasta da cárcel en algunos lugares y ¿cómo vas a decir semejante locura, no? Semejante que no cabe dentro de eso. Ahora esa es como la velocidad de llevarlo más a las emociones, de ser más consciente en ese punto. Y sobre todo el afán. Yo creo que donde más está sintiéndose la era de Urano, Gianni, es en el afán, que quizás ahí es donde necesitamos todos los que estamos trabajando en esto, llámese terapeuta, psicólogo, astrólogo, que estamos sirviendo de canal con el otro. Es importante generar y hacer las veces de regulador. No podemos acelerar al consultante, tampoco lo podemos desacelerar porque el proceso es de él. Pero sí llevarlo a un punto de que la aceleración en una sed, en una necesidad de que esto se dé ya, quizás ahí es lo que genera mayor frustración. Ahora que hablas del proceso de la gente, que eso es algo que yo he tenido como una cierta crisis existencial, lo admito, es desde que empecé a estudiar cábala, astrología, me surge una duda, y tú que ya eres astrólogo, yo no soy astróloga, el libre albedrío. Esto que está sucediendo de que antes era Neptuno, ahora Urano, ¿tenemos o no tenemos un libre albedrío, Javi? Sí, evidentemente el libre albedrío está, pero también está el libro, la rueda, donde ese libre albedrío se va a mover. ¿Sí? Entonces, sí ambos aplican. ¿Y quién fue primero, el huevo o la gallina? Ambos aplican. No, pero ¿quién fue primero? Ambos aplican porque son dos componentes de lo mismo. ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Ambos aplican. No, tiene que ser uno más importante que el otro. No, es tan importante inhalar como tan importante exhalar. Entonces son dos que parecen ser totalmente diferenciados, pero que se corresponden, se correlacionan y sincrónicamente hacen como un solo proceso. Lo mismo con lo que tú estás diciendo. El libre albedrío y que si ya tengo el libro y que si ya mi carta astral, mi carta natal dice absolutamente todo de mí, pues ¿qué sentido tiene? Tampoco es allá, porque no somos prisioneros de lo que está ahí.
si bien nos marca un gráfico y nos muestra un mandala con una cantidad de simbolismos y una cantidad de números que los podemos traducir, pues ese mandala que estamos viendo físicamente, gráficamente no va a cambiar. Si tú eres ascendente Cáncer, si tú eres Sol Acuario, pues eso va a estar ahí siempre, eso no se va a quitar en cuanto a la relación del mandala. Ahora, el libre albedrío, ¿cómo lo aplicas tú? ¿Cómo vas a utilizar esa sustancia de ascendente Cáncer, Yanni, que vas a tener toda tu experiencia humana? ¿Cómo vas a utilizar el libre albedrío? Es el que entra a jugar ahí. Evidentemente, dentro de ese mandala van a haber cosas que las vas a vivir, sí o sí. Es un no negociable. Es como si el universo dijera, sí, hay una cantidad de procesos que usted va a poder administrar por su libre albedrío y hay otros que no van a ser, eso hacen parte del no negociable. Entonces, cuando tú miras la carta natal de una persona, ambas están. Hay unos eventos y hay unos trazos que uno dice, esto le va a pasar a la persona. Y es un no negociable, o sea, hace parte de su proceso evolutivo vivirlo, por encima de que su albedrío sea hacer 1000 cosas para que no pase. No te va a pasar, hace parte de la correspondencia de lo que vienes a vivir acá. Y van a haber otras que hacen mucho del libre albedrío que puede manejar la persona, o sea, hasta dónde, entendiendo también cuál es el concepto que se tiene de libre albedrío. Porque a veces el concepto es el que está mal. ¿Cuál es el concepto que tengo yo de libre albedrío? Es decir, libre albedrío para mí, ¿qué significa eso de libre albedrío? Que hasta dónde yo voy construyendo, claro que vas construyendo una cantidad de procesos. Ahora, decir que absolutamente todo lo construyo yo, pues es como la omnipotencia frente a la impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Entonces son como los extremos que la carta nos invita justamente a eso. Hay una carta natal donde hay una cantidad de factores que no vas a poder negociar, como en casa. Sí, esta es la comida y sí, pueden haber 1000 formas de cenar, pero mi amor, este es tu almuerzo, esta es tu comida. Y tú dices otra vez lo mismo, le dices a la mamá. Yo quisiera, ¿no? Desde mi libre albedrío una hamburguesa. Y la mamá dice, pues no, te corresponde esto. Y esto es lo que hay en el plato y esto es lo que está escrito. Y pues no tienes otra alternativa que a regañadientas o buscarle el sabor y ese es el libre albedrío. ¿Cómo me voy a comer estas verduras que pues sí, existe más comida, pero me corresponde esto? Y no lo puedo negociar porque estoy aquí en casa y soy dependiente de 2 pilares, mamá, papá. Es como por ahí. Claro, claro. Y bueno, búsqueda, esto que tú me dices me encanta porque, a ver, ¿qué es realmente el libre albedrío? La capacidad de crear, la capacidad de tomar decisiones con lo que ya mi alma viene a resolver. Creemos que el libre albedrío es hacer de nuestra vida lo que uno quiera, sí, pero incluso ya está medido lo que tu alma viene a hacer. Entonces, el alma ya viene con unas posiciones, con unas aperturas, y el libre albedrío es qué decido, qué yo creo con lo que ya mi alma, lo que sale en la carta astral, viene a hacer. Entonces, la carta astral nos dice todos los desafíos, las cosas que venimos a sanar, y el libre albedrío nos dice, bueno, blanco o negro o qué mezcla hago distinta para mi proceso de ascenso. Recordemos que la reencarnación o volver nuevamente a este cuerpo, que es algo que también se ve en la carta astral, es qué tanto yo puedo volver a corregir ese libre albedrío incluso de vidas pasadas. Entonces, cada uno tiene la capacidad de tomar su realidad y volver a crear dentro de lo que ya es y dentro de lo que ya fue. Ahora con esto, ya que se mostró un poco la palabra de la reencarnación, ¿cómo se ve el proceso de reencarnación dentro de la carta astral? Hay varios puntos. Bellísimo esa definición que hiciste de libre albedrío porque está preciosa. Es de conectarlo de aquí, de mirarlo y es así, justamente. La carta tiene unos puntos, Yanni, unas alertas que cuando nosotros vamos a tocar vidas pasadas o de otra parte que se llama registros akáshicos, cuando vamos a la cacha a mirar cuál es toda esta información que venimos trayendo desde álmicamente. Entonces hacemos la aclaración para no hablar del pasado egoico, de que entonces estaba hablando Yanni Javier de un pasado y entonces se relaciona a lo que vivía hace 30 años. Aquí sí tenemos que tener dos grandes diferenciadores es, primero, la edad de nuestro ego y la edad álmica, que la edad álmica ha sido desde siempre, desde la existencia. En cambio, nuestro ego, entonces ego Javier nació en X fecha y actualmente tiene 40 tantos años. Y el ego Yanni nació en tal fecha y actualmente tiene tanto. Teniendo ya como base esto, se necesita mirar la carta, la casa 12, por ejemplo,
y necesitamos mirar los puntos que son los nodos. Entonces los nodos nos van mostrando el nodo sur de donde venimos, que se relaciona mucho con registros akáshicos, y el nodo norte, el desafío de para dónde vamos. Entonces es bellísimo estudiar los nodos porque siempre los vamos a encontrar en una posición, en algo opuesto, porque es el desafío de donde vengo hacia donde voy. Entonces, claro, se convierte en un desafío porque para nosotros es claro de dónde venimos. Y cuando digo eso, cuando nuestra luz encarna en la materia, cuando ocupamos un cuerpo físico, pues es muy fácil relacionarnos con el nodo norte porque ya lo vivimos, ya lo conocimos. Entonces, es muy fácil ver que en el nodo, donde tengo el nodo sur, me relaciono muy bien y fluye todo muy bien. El verdadero sentido es el norte. Eso, sumado con los aspectos que puede hacer al planeta Plutón, que tiene que ver de vidas pasadas, con Saturno, que es el karma, vidas pasadas, y en relación de la casa 12, Neptuno, vidas pasadas. Cuando tú unes toda esa información en la carta de una persona, a través de algo que se llama aspectos astrológicos, empiezas a trazar las líneas de qué es lo armónico o lo inarmónico. Y a eso le sumamos el gerente de vidas pasadas, que es Quirón, pues con todo eso ya da una cantidad de información que dice qué nos ha quedado fácil, qué ya lo hemos superado, qué lo hemos logrado y definitivamente qué tenemos pendiente. ¿Qué hay pendiente? ¿Qué asuntos hay pendiente? Y ahora que tú mencionas esto es maravilloso porque ya ni se nos quita de encima el velo de que hay un Dios que está premiando porque tú hiciste bien o hay un Dios que está castigando porque es que te portaste mal. Entonces no hay ni Dios que premie ni Dios que castigue. Este es un tema de coherencia y correspondencia y sincronía conmigo mismo y con la unicidad. O sea, ni siquiera es que intervenga el otro en opinar si hiciste esto o no lo has esto. No es por castigo, sino es simplemente por correspondencia de acción de lo que venimos haciendo. Pero a través de la carta se puede mirar. Aunque volvemos a lo mismo, siempre sirve como base, pero qué bonito trabajar mucho más en el norte, que es como el porvenir. Del para qué vine a yo vivir. Del para qué. ¿Cómo la astrología ve a Dios? Ah, qué preguntaza. Esa es una preguntaza y a mí me encanta que me... ¿Cómo sabías? No Que me sé, encanta que me pregunten porque eso. mencionaste a Dios ahorita y yo quiero saber, porque mucha gente cree que la astrología es atea Sí. o que la astrología desafía a Dios o algo, pero bueno, eso es lo que nos ha dicho la religión de que eres castigado, no sé qué, pero yo siento que en la astrología Dios está más que colocado y es tan sabio al colocarnos esos desafíos álmicos para el proceso de ascenso. Por eso te quiero preguntar, para que también esos mitos de que la astrología está lejos de Dios también se vayan y la gente se anime un poco más a saber de la astrología, porque con la era de Acuario, la tecnología álmica para mí es la astrología. Entonces, ¿cómo conecta ahí Dios con la astrología? Ese es un piropazo. Ese es un piropazo para un astrólogo. Mira, Yanni, Dios, cuando se mezclan estas dos, la astrología hay que verla como una herramienta de trabajo, punto. Una herramienta de trabajo ¿para qué? Para el trabajo de vida que tú y yo estamos haciendo. Para eso sirve la astrología, porque es una herramienta de trabajo. Llámale astrología, llámale pseudociencia, llámale charlatanería, llámale mentira, llámale embuste, llámale ciencia completamente. ¿Qué importa el título? Es cuál es la herramienta y qué haces tú con esa herramienta, cómo la empleas y cómo tú la utilizas siempre. Es un tema de creencias que se ha cruzado con las palabras, porque es como yo decirte, imagínate el ejemplo, ¿no? Digámosle a un ingeniero, por ejemplo, a un ingeniero civil que construye una casa. ¿Tú no crees en Dios o crees en la ingeniería? ¿Qué tiene que ver que crea en Dios con la ingeniería? La ingeniería civil ayuda a formar una casa. Entonces yo puedo entrar en dos vertientes. Una, satanizar, que decirle a un ingeniero que construya mi casa, entonces yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees que Dios te va a construir la casa? Vamos, me neptunizo, me fanatizo y me voy hacia que si yo creo en Dios, pues Dios me va a construir la casa de un soplo. No, pues ¿quién construye casas? Un ingeniero civil que sepa de arquitectos, de planos, de ingeniería, y entonces te traza unas líneas, hay que mirar peso, piso, etcétera. Y no por eso, no porque yo acuda a un ingeniero, significa que yo no creo en Dios. En temas legales vas a necesitar un abogado. Y entonces yo te digo, Yanni, si tú vas a hacer un tema de abogado,
No, contraté para migración un tema de un abogado. ¿Cómo así, Jan? Entonces tú no crees en Dios. Javi, ¿qué tiene que ver el tema del abogado con que yo no crea en Dios? Dios no va a bajar del cielo a solucionarme este tema. Requiero de un abogado. Un médico, si tú tienes un tema y necesitas pasar por el quirófano, Yanni, ¿acaso tú no crees en Dios? Claro, Javi, pero son dos temas que no se pueden mezclar, aunque estén dentro del mismo componente. La astrología es igual. Automáticamente hablamos de astrología, o sea que tú no crees en Dios. ¿De dónde lo saca? La astrología nunca desmiente la existencia de un Dios, eso para quedarlo claro en todos. Por el contrario, avala que hay una energía superior, de ahí que hablamos de planetas personales, transpersonales, y hablamos del cosmos, del universo, de todo lo que viene, tomando a Dios como esa fuerza unificada, de ahí viene la palabra universo de uno, de unicidad, de totalidad y no fraccionado, sino incluso hay espacio para lo que comprendemos como bien y como mal, como sombra y oscuridad, que todo hace un componente de 360 del mismo globo que estamos observando, sin hacer partidas o partículas diferenciadas de que esto sí es de Dios y esto no es de Dios. Claramente todo lo que vivimos tiene su resonancia, tanto la luz como la sombra, y cada una hace que se identifique la otra. La astrología es una herramienta que pone de presente el ejercicio del manual de lo que estamos desarrollando en la vida. Fíjate que hay manuales para todo. En la vida hay manuales para armar un micrófono, en la vida hay manuales para cómo generar unos espacios. En la vida tú encuentras manual para todo. Pero cuando colocas en evidencia que hay un manual de vida, de cómo vienes tú, ahí hay una negación. Imposible. No, no puede haber algo que ubique mi vida. ¿Sabes? Es como la tendencia a negar lo obvio incluso a veces. Muy bien. Y pasemos, bueno, esto me parece muy, muy bueno, antes de pasar al otro tema, es que incluso la astrología puede ser ese manual. Vamos a partir del punto de que nada está fuera de Dios, nada. Recordemos que incluso Dios creó a Lucifer y todo este tema porque el mundo tenía sentido para un proceso de ascenso si estaba este oponente. Entonces, libro que les recomiendo para entender un poco la presencia de esta energía oscura, Satán, que te ayuda a entender un poco el ego. Todos tenemos a Satán adentro, que es el ego, haciéndonos todo el tiempo ese proceso de negar, 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 y la conciencia que se dice que es la partícula de Dios. A ver, también recordemos que álmicamente nosotros estamos aquí en un ascenso. Y cuando me refiero a álmicamente ya viene la pregunta que voy a hacer a continuación. Dios conoce el alma de todas las personas y sabe muy bien en qué proceso está cada alma. Y por eso le da la familia que le da los desafíos que le da las cosas buenas que le da, incluso las cosas malas que le da. Entonces, dentro del amor de Dios está medido esa situación. Recordemos que el ego tiene que verlo todo separado y la conciencia, pues, es todo unificado, como lo dices. Ahora yo te pregunto, ya que hablamos de Dios, vamos como por escala, la siguiente escala, el espíritu o el alma, pero me voy a la pregunta más puntual. ¿Cómo el alma conecta ahora con la astrología? ¿Cómo el alma conecta con la astrología? Fíjate que desde el alma tomamos el principio como la energía solar. Entonces el sol pasa a representar en nuestra carta natal el sentido álmico, que es la esencia, y los desafíos que tiene. Pero en sí, la carta natal corresponde más a la presencia del nativo. De ahí viene la palabra natal, nativo, natalidad. Entonces es como el ego. El alma sabe lo que está haciendo, como lo acabaste de decir. El espíritu, nuestra alma, conoce perfectamente el proceso, sabe por qué estamos en cuerpo. Realmente el alma no necesita comer, no necesita cuidados, no necesita que me vean, no necesita ser atendido. La expresión del ser o el alma es, y con eso es suficiente, y se llena de eso. Está completa. Cuando tomamos forma humana se genera el vacío, la vasija. Por eso el manual para la vasija. Entonces la carta natal viene más para el nativo, para que el nativo, que es el que tiene las 1000 preguntas y el que no sabe qué está haciendo acá, comprenda cuál es el propósito que está detrás de bambalinas, backstage, que en este caso es el alma. Entonces el sol sí hace un punto de referencia álmico, por eso tomamos en la astrología al sol como alma, como ese punto de brillo de luz.
cuya fortaleza y cuyo propósito es iluminar todas esas áreas de la carta, comprendiendo el manual para que el nativo entienda su carta natal de natalidad, de origen, de por qué originó, de por qué su natalidad es esa, carta natal, para que este nativo logre comprender y llevar, contener esa alma, almacenamiento, está almacenada esa luz, y ahí viene el alma, y logre llevar el proceso álmico, entendiendo lo que está haciendo en vida o en experiencia humana. De ahí el manual de ahí viene la palabra nativo de carta natal, de natalidad. Entonces siempre está contenido desde atrás, pero es como llevándolo, encontrando siempre la revolución de las mismas líneas. Esto es muy lindo lo que dices porque conecta mucho con los registros akáshicos. En los registros akáshicos, como se ve el alma, está el espíritu, el cuerpo, y el intermedio del espíritu y el cuerpo es el alma. Entonces, es el espíritu le dice al alma, oye, tu proceso de ascenso necesita esto, que son todos esos desafíos. El alma, a ser completa, hace caso omiso y llega al cuerpo. Entonces, el cuerpo humano accede a toda la parte almacenada del alma de vidas pasadas o incluso de su proceso de esta vida. Entonces, el alma toca el cuerpo o reencarna en el cuerpo y es cuando te das cuenta los papás que elegiste, la familia que elegiste, las parejas que elegiste, todo eso entra en un orden que el alma sí o sí viene a recibir para entender el proceso que el espíritu siempre le ha querido expresar. Eso es de un punto de registro. Entonces, esto, a como yo te escucho con la carta, con la astrología, es, en la carta se ve el famoso desafío o la famosa información de almacenamiento que se ve, por eso los nodos norte, los nodos sur, hacen parte de toda la información que álmicamente. No es casualidad. El día, la hora y el país y la familia en la que naciste. Todo ha pasado. Todo está pasando. Más bien, todo está pasando y todo está siendo medido al tiempo. ¿Ya? Entonces, el alma viene a esta vida a recordar todo lo que almacenó en vidas pasadas y claro, en ese almacenamiento hay cosas que no están bien y hay cosas que están mal. Entonces volvemos al manual tecnológico del alma, que es la astrología. Pues bueno, ¿quieres entender un poco por qué te tocó esta familia? ¿Quieres entender un poco por qué te tocaron estos novios? ¿Quieres entender un poco por qué te tocó esta enfermedad? Pues aquí está. Tu sol viene a comprender la existencia y a ascender. Y a veces pasa que no lo entendemos, llegamos a morir y nos toca otra vez, como se ve en la lectura de registros, de que tu papá ya no es tu papá, sino es tu hijo, hasta que en una de esas vidas tú reconozcas lo que tu padre o tu hijo vino a hacer en ti. Entonces me parece muy bonito porque es tal cual como la astrología lo ve, es tal cual como los registros lo ven. Ahora yo te pregunto, con que ya estamos hablando un poco de Dios, tema del alma y demás, ¿cómo se puede sanar? La palabra famosa de la era de Acuario, ¿cómo se puede sanar dentro de la era de Acuario y dentro de la astrología? ¿Cómo es ese proceso? Porque la gente, ya quiero sanar, ya, bueno, hago 3 terapias, 5 terapias, y yo a veces, claro, estoy en sesión y digo, es que ¿cómo le digo que esto es de toda la vida? ¿Ya? Pero desde un punto astrológico, ¿cómo una persona puede sanar con una lectura de carta tanto de tránsito como astral? Fíjate que la sanación empieza a generarse desde el punto de conciencia. Digamos que para preparar ese plato llamado sanación, se requiere un ingrediente vital y ese ingrediente vital es conciencia. Es muy difícil, tú lo sabes, es muy difícil hacer incluso con nosotros mismos, hacer un proceso de sanación cuando cuando hay ausencia de conciencia. Así la persona quiera sanarse. Así la persona sienta la necesidad de hacerlo. Entonces fíjate que no es suficiente que esté el proceso, que esté el tema, si no hay esa conciencia. A través de la lectura, a través de la astrología, se va generando y se van activando esos puntos de conciencia, como por ejemplo el reconocimiento de qué soy yo y qué estoy haciendo acá. Eso es un tema de conciencia, que si yo no tengo claro eso, ¿cómo entro a sanar un proceso de mi vida? Porque no es tanto que tengamos que sanar afuera a mamá, sanar a papá, sanar al vecino, sanar a la pareja, sanar al gato, al perro, sanar afuera. Esos son como los reflejos que nos van dando y nos van indicando y nos van señalando una guía.
pero a la final el proceso de sanación es personal, es mío, es propio y nunca va a terminar. Y no es que con esto se diga, bueno, y si nunca voy a terminar, entonces eso es frustrante. Suena frustrante si lo vemos desde el punto de vista que estoy buscando la sanación con sinónimo de perfección, porque volvemos a los conceptos. Si el sinónimo de sanar para mí es tener una vida perfecta, ya estoy sesgado. No he empezado a sanar y ya estoy sesgado. Pero si yo comprendo la palabra sanar o sanación como el hábito de hacer deporte, el hábito de alimentarme, ¿cuándo dejas de alimentarme? ¿Cuándo te dejas de alimentar, Jan? Se necesita y voy a alimentar mi cuerpo. El punto es cómo lo hago. La sanación es igual. Mientras esté la experiencia va. Pero principalmente se necesita generar, evocar algo que se llama asumir. Cuando yo asumo mi existencia, que eso tiene que ver con la conciencia, me queda más fácil los procesos de sanación. Lo que tú mencionabas ahora, comprendo por qué elegí que este personaje estuviera en mi carta. Empiezo a comprender que necesitaba de esa mamá, de este papá, necesitaba que estas figuras y estos personajes desempeñaran estos papeles para a través de ese marco, a través de esa vista, iniciar todo un proceso y todo un viaje de introspección. Si esos personajes no están afuera, pues difícilmente lo puedo hacer porque no me puedo ver, no me veo a mí mismo. Veo para afuera, no puedo verme acá. La forma de verme es a través de lo que pasa con el otro. Y ahí es donde comprendo que hay algo aquí. Entonces, si no hay un otro que me ponga el palo en la rueda, ¿cómo me veo? ¿Cómo veo mi rueda? ¿Cómo veo mi proceso? No lo veo. Entonces, desde ahí se genera la sanación, con conciencia de eso, de asumir que realmente nada me está pasando, sino que se requiere dentro de mi propio proceso, que ahí se puede ir un buen tiempo. Que esto llevo lo que dijiste también y es, a ver, el proceso de sanación. Mucha gente está frustrada con el tema del proceso de sanación. Yo siempre he dicho que si el proceso de sanación está siendo frustrante, me está sobrepasando, está siendo cansado, entonces no lo estoy haciendo desde el lugar que es. Si yo siento estos síntomas es porque lo que tú dices, estoy esperando una perfección, estoy esperando una validación y estoy esperando que todo en mi vida esté bien. Recordemos que la paz mental es la aceptación del caos que no está en mi control y que hay cosas que sí o sí tienen que pasar. Entonces, si yo estoy sanando y este proceso que debería ser bonito, que debería ser evolutivo, me está generando los efectos negativos o contrarios, es que lo estoy haciendo por un tema tanto de ego o como necesito aprobación o que alguien me vea que realmente estoy sanando. Entonces, claro, te frustras porque no me ven, porque veo que las cosas siguen igual. Y recordemos que las cosas van a seguir igual, pero lo que cambia realmente la percepción va a ser el observador. Todo lo que nosotros estamos trabajando en la espiritualidad, crecimiento personal y espiritual es un trabajo de observador, porque la realidad colectiva es, pero si mi observador está trabajado, podré ver la realidad de lo que está dentro. Como es adentro, es afuera. Ahora yo te pregunto, Javi, dentro de todo lo que estamos hablando, ¿cómo le puedes, tú que eres terapeuta holístico también, dentro de la era de Acuario, cómo podrías guiar a una persona a su proceso de sanar, ya no hablando tanto de la astrología, sino ya como en estos tiempos que nos esperan, sobre todo este 2025, que es un año nuevo? ¿Cómo una persona podría conectarse a su espiritualidad, a su alma, a su proceso, con todos estos eventos astrológicos? Mira la edad y mira dónde estás. Eso, por ahí, eso es suficiente. ¿Por qué digo mirando la edad? Porque la edad va marcándonos unos tiempos. Va marcando unos tiempos de vida. Entonces, Yanni, yo no puedo llegar aquí al podcast con pañal, cuando puedo divinamente ir al baño. Sí, entonces la edad es importante. Ejemplo, a veces los procesos de entrar en eso son muy fáciles. Mira que tengo problemas con mamá y con papá. Ajá, ¿y cuántos años tienes? No, pues 30 años y vivo en la casa y mira a mi mamá y mira a mi papá. Ahí ya está. Ya está. Si esa persona fija su edad y dice, tengo 30 años, yo no debo estar aquí. Independientemente que sea armónica la relación o sea inarmónica o mis papás quieran, no debo. No hace parte de mi proceso. No puedes estar a los 30 años viviendo donde tus papás.
y puedes sacar el argumento porque aquí viene el repertorio y aquí viene a los 25 incluso, 27. Y es que esto y que me pagan la carrera y que por aquí, que por ahí. Todo eso hace que ya esté viviendo temas a destiempos, porque la edad como un niño, por eso se va midiendo en la psicología también, a esta edad el niño debe hablar, a esta edad el niño debe ir solo, a esta edad el niño se debe limpiar, debe hacerse cargo a esta edad de esto. Y eso va relacionado con el crecimiento y la espiritualidad exige que haya adultez, exige que yo asuma temas míos, temas propios de mi sentir, de mis recursos, de mi vida, porque si no estoy siendo dependiente de otro y si no entonces otro es dueño de mí. Por ahí empieza. Entonces, a esa pregunta sin tener que ver con la astrología y sin mirar casas ni ascendentes ni cómo lo tienes, observa tu astrología sin necesidad de ver la carta natal. ¿Y cuál es tu astrología? Mira alrededor, mira dónde estás, mira qué edad tienes, mira hasta dónde soy libre, hasta dónde puedo ser yo, hasta dónde soy codependiente de, hasta dónde estoy ejecutando lo que mi mamá me dice o lo que me toca hacer o lo otro, y hasta dónde estoy siendo auténtico de decir, sí, soy libre, soy una persona libre, puedo confiar en mí. Yo, Yanni, puedo confiar en Yanni, porque llevo a Yanni y administro a Yanni día con día. Eso es espiritualidad. Porque es libertad, entendiendo que espiritualidad también es la libertad que yo tengo acerca de mí mismo. ¿Qué tanta gobernabilidad tiene Javier sobre Javier? No, pues es que no soy dueño, porque imagínate que aquí me dan esto, me pagan lo otro, entonces estoy prisionero, estoy anclado, estoy encadenado a una renta, estoy encadenado a una pareja o una mamá o un papá, no puedo ser yo. Y luego entonces al estar rentado no hay una libertad, entonces no puede salir lo auténtico y me siento frustrado y siento que no puedo y siento que el mundo me queda grande y empiezo a ver como espiritual otra cosa afuera y no conecto la espiritualidad que está dentro de mí en la misma esencia de lo que vivo. Entonces fíjate que los tiempos son importantes para tener un punto de partida de trabajar mi propia espiritualidad es día con día. Sería maravilloso tener la espiritualidad en un cuaderno donde tú la agarras y la pones y la sacas cada 15 días que tomas clase con Yanni. ¿Ya? O sea, cada 8 días que tomo clase con Javier, entonces saco la espiritualidad. No es así, la espiritualidad es la cotidianidad. Pero si no hay libertad, volvemos al tema. No puedo ser dueño de mí y al no ser dueño de mí, voy a sentirme atrapado, frustrado y que no la logro. Y voy a empezar a buscar espiritualidades falsas o evadir mi verdadero proceso cuando lo que tengo que hacer, lo que debo hacer es asumir unos temas, pero para mí va a ser más fácil irme con un grupo de personas, perderme un fin de semana diciendo que sí, y a eso le llamo espiritualidad, pero cuando regreso a mi casa me doy cuenta que ya no soy tan espiritual, porque mira a los niños, porque mira la renta, porque mira esto, porque tengo que desplazar el ego, literal, llevar el ego todos los días a un trabajo donde no me gusta. Todas esas frustraciones, ¿cómo le hace? La espiritualidad desde ahí. Entonces fíjate que más que ir hasta allá, es conectarlo de qué tan libre soy, qué tanta gobernabilidad tengo sobre mí, qué tan dueño de mí soy y qué tanto los otros son dueños de mí. Eso también fue un buen discurso y también un buen regaño de que la espiritualidad es la búsqueda de la libertad o sentirme libre. Hay gente que dice ser espiritual, pero está más aferrado y está más amarrado y está más prisionero. Alquilado. Está alquilado. Entonces es muy importante que si yo ejerzo, ya por ley soy espíritu, la espiritualidad es ejercer lo que el espíritu ya quiere, que es la libertad. Pero si yo siento que soy un ser espiritual, pero vivo en prisión, hay que replantearnos cuál es el concepto de espiritualidad que estamos teniendo. Javi, aquí hay una pregunta que me han hecho, tanto en vivos y demás, y aquí ya pasamos a la parte final de los tránsitos de mayo y junio, bueno, de junio. ¿Cuál es la función energética y emocional de las lunas, tanto en la astrología como a nivel general? Total. Total, porque el signo de la luna, las lunas tienen el proceso, marquémoslo desde la entrada. Al signo lunar le corresponde decir cuál es mi forma y cuál es ese feedback que yo voy a tener y ese toma y dame emocional, cómo me gusta amar y cómo me gusta sentirme amado. Venus hace lo suyo, pero la luna es lo que traigo conceptos de infancia, por eso la luna también refleja mucho la niñez. Y aprendimos a amar con la mamá, no aprendimos a amar con la pareja. Ese ya es el resultado de. Entonces, ¿cómo me amó mi mamá? ¿Qué tan carente? ¿Cómo se llenó la vasija?
¿Cómo llené yo el vaso? ¿Cómo llené yo el vaso de emociones con mamá? Y coherente a eso y en relación a eso, pues te voy a dar un sorbo de mi vaso. Si lo tengo lleno, pues ahí va a estar desbordante o si está faltante. Y eso lo empiezo a relacionar con lo que es pareja. Entonces, el signo lunar va marcando los tránsitos de todo el episodio. Al mes tenemos luna nueva y tenemos luna llena y se va manifestando en cada signo. Entonces, vamos a tener siempre al año 12 lunas llenas, 12 lunas nuevas. Dentro de ese episodio, unas van a ser más intensas, porque si tú naciste, por ejemplo, con la luna en el signo de Escorpio, y ahí vamos a tener una luna en el signo de Tauro, una lunación, se va a formar un aspecto tenso, porque la luna va a estar en Tauro, signo opuesto a Escorpio, y tú de nacimiento la traes en el signo contrario. Esto genera un desafío emocional que lo vas a vivir por un tema de emociones, por un tema de líquidos. Ya ni pensemos por un momento, si la luna tiene la capacidad de mover el mar, tú que eres de la costa, el mar que es pesado, es salado, no es lo mismo nadar en mar que en piscina, que en alberca, y tiene la capacidad de mover la marea alta, me acordé del comentario antes de salir, y tiene la capacidad de mover la marea alta, todos estos temas, pues imagínate en nuestro cuerpo que somos 75% agua. Pues eso se siente, se percibe, hombres y mujeres. Entonces, las lunas nuevas, las lunas llenas, nos van marcando puntos de inicios. Ejemplo, la luna que tuvimos el domingo pasado en Tauro, que fue la última luna nueva. Ahorita, en este momento, estamos en una luna nueva que está creciendo en el signo de Tauro. Entonces, si la luna nueva está en el signo de Tauro, ya nos va dando apertura para sembrar, porque ¿qué es Tauro? La tierra. Una luna que se da ahí nueva, entendamos que una luna nueva es la conjunción o la relación del Sol y la luna en el mismo signo y en los mismos grados. Esto se comprende como una luna nueva, ¿sí? En Tauro pues va a sembrar. La próxima luna nueva que vamos a tener ya no va a ser en Tauro, sino va a ser en Géminis. Entonces siembra comunicación. Y de acuerdo al signo que va pasando, la luna nueva va mostrando unos lineamientos distintos y una forma diferente de sentir y de manejar ese recurso emocional. Qué bueno que lo tocas, porque no se le está dando la importancia al recurso emocional. Se le da más la importancia al recurso económico y como que tú dices, recurso emocional, o sea, las emociones son valores, claro que son valores, y más costoso que el dinero, porque eso es lo que produce acción. Finalmente con las emociones te mueves, te levantas, haces, besas, amas, haces el amor, haces un trabajo, haces pasión. ¿Y eso con qué lo haces? Con emociones, con líquidos, con sentir. Es el combustible del cuerpo, como cuando tanqueas el coche. Se mueve porque tiene combustible, claro, el resto funciona, pero lo que hace que se desplace es la emoción. Entonces pasan a ser un valor, pasan a ser un tema importante. Entonces las lunas, mucha importancia en todos los ciclos, y las lunas llenas ya nos hablan más de cerrar, nos hablan más como que de revisar la otra parte, que es una luna llena, Sol aquí y la luna en el signo contrario. Y a eso le llamamos la luna llena, que por el efecto del Sol es que la podemos ver llena de luz y la vemos blanca. Entonces son como dos fenómenos que tienen mayor impacto y los que se forman transversal, que son la luna, en este caso, creciente y menguante. Y eclipses daría para otro podcast, pero si metemos eclipses No terminamos. daría para otro, pero por ahí va. Muy bien. Bueno, Javi, ahora hablando ya en la parte final, ¿qué tránsitos nos esperan ahora finalizando mayo, junio, que antes de empezar a grabar me dijiste que eran aspectos muy importantes? Recordemos que también la astrología y las lunas también nos dicen las energías disponibles. Uno no puede hacer en luna nueva lo que se tiene que hacer en luna llena. O sea, hay que también aprovechar las energías disponibles para que nuestra energía esté a disposición más. Entonces, ¿qué aspectos astrológicos nos espera mediados, finales de mayo, principios de junio que hay que tener en cuenta? Bueno, dentro del menú vamos a tener para el segundo semestre de 2025 la entrada de Júpiter en Cáncer. Eso ya es el otro mes. Conecta el otro mes y es sincrónico con la entrada también de Urano en el signo de Géminis. Entonces son dos movidas bien importantes de junio que van a estar marcando la pauta de los próximos 6 meses del 2025. Júpiter en Cáncer no había estado hace 12 años, desde el entendido que Júpiter tiene una trayectoria de 1 año por cada signo. Entonces, claro, al dar toda la vuelta al zodiaco, hace 12 años no estaba en Cáncer.
claro, se siente mucho, porque Cáncer es el hogar, Cáncer es la luna que estabas mencionando ahora, entonces logra amplificar todos estos temas de hogar, de fecundidad y todo lo que significa Júpiter, que es excelente para crecer. Va a favorecer más a unos signos, a unas personas que a otras, como todo. Pero ese es un eventazo, llamémoslo así, que se va a sentir independientemente de qué signo seamos, esa transición. Y Urano, por lo suyo, pues calcula. Urano, que es lo novedoso, la rebeldía total y lo inesperado además, después de 7 años de estar en Tauro, porque Urano entró en Tauro en mayo del 2018. Y ahorita cambia de signo, sale de Tauro y se pone en Géminis. Va a durar ahí 7 años, porque los tránsitos de Urano son 7 años por signo. Eso favorece a Géminis. Muchísimo. Todo lo que tenga que ver con Géminis, ascendentes, soles en Géminis, ascendentes en Géminis, Acuario, pues si bien ya está saliendo Júpiter de Géminis, porque ya sale ahorita el otro mes Júpiter de Géminis y se mete a Cáncer, ya, ya tuvimos un añito bastante movido, pues ahora viene el grande, Urano, y se va a quedar ahí 7 años, Yanni. Son 7 años donde va a estar empujando, donde va a estar avanzando, a ver si en estos 7 años de Urano en Géminis, ¿cómo va a cambiar este micrófono? Porque son las comunicaciones y llega Urano a revolcar, a sacar cuáles son las nuevas aplicaciones que van a haber en sentido de comunicación. Porque la esencia geminiana es comunicar, es el periodista, es el signo del periodista, tanto de Sol como de ascendente. Entonces usted sienta 2 Géminis y pueden durar años. Hablando. Dos, y no va a un haber, Sol Géminis y un ascendente Géminis. y eso no los calla a nadie y se pelean el micrófono. Aquí porque por eso nos dieron 2. Donde pongan uno, aquí nadie gatilla más que el otro. Entonces desde ahí, claro, esto es muy bueno, Yanni, esto es muy bueno para la conciencia, para la mente, para el cerebro. Géminis también es muy regente de la casa 3, del pensamiento. Entonces la velocidad del pensamiento y de consumir el contenido visual y auditivo, pues va a tener unos impactos en todos estos 7 años, claro, en pro de avanzar, en pro de crear. Muy necesario y muy oportuno. Siempre hay que verlo desde ahí, desde la mejor cara. Son 2 eventos, hay más, pero siento que son los 2 eventos principales, la entrada de Júpiter en Cáncer y Urano en Géminis, que van a generar más revuelo en los próximos 6 meses que nos quedan del 25. Claro, van a durar cada uno su tiempo respectivo, pero tú sabes que la entrada de un planeta a un signo es lo más potente y es lo que más se marcan. Bueno, Javi, yo la verdad es que me voy muy contenta, muy feliz muy contenta, muy feliz por esa apertura que dijiste. Creo que me llevo hasta yo mucha información. Siempre es un honor aprender y hablar contigo. Y bueno, pues nos estaremos viendo en un próximo episodio. No sé si hay algo que tengas que decir antes de cerrar el episodio. Sí, hay algo que tengo que decir antes de ir. Muchísimas gracias y qué rico, Yanni, verte así, qué rico conocer la Yanni que conocí años atrás y la Yanni que veo ahora. Me encanta y admiro mucho todo tu proceso, todo lo que has venido haciendo, lo valoro demasiado y rico porque te vuelves un referente para mucha gente y soy testigo del proceso que tú has venido haciendo como persona de lo que has vivido y nada, felicitarte y quería hacerlo en cámaras también. Obviamente ya no lo va a hacer para ella misma, pero yo sí lo veo, o sea, quiero contarte que desde afuera y desde mi observador se te ve muy bien, felicitaciones por eso, esos pasos de Goliat que has venido dando. Nos vemos la próxima en la Florida. Un abrazo para todos y gracias a ti por invitarme.